Otto, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Muy bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, ¿lo podemos sumar a Nacho? Perdón, pero así traemos el otro sillón, no importa lo técnico, pero así conversamos con Nacho un rato y nos tomamos un buen tiempo. La pregunta del millón es, ¿se siente que pueden con la grieta o la grieta nos está carcomiendo? Mira, estamos recién en la tarea de ver cómo logramos llevar nuestra propuesta a cada uno de los rincones de la Argentina. Obviamente que los dos polos de esta grieta, el gobierno actual y el anterior gobierno, atraen gran parte de la atención, quitan visibilidad a cualquier propuesta alternativa. Nosotros lo que estamos trabajando fuertemente es para ver de qué manera le podemos dar visibilidad a nuestra propuesta. Nos va a servir la elección del 11 de agosto, sin lugar a dudas, porque ahí la sociedad argentina va a advertir que aparte del actual gobierno y el anterior gobierno hay otras opciones electorales, y de ahí empieza nuestro trabajo al 27 de octubre para tratar de tomar volumen, ¿no? ¿Qué siente que le ha pasado al peronismo? Por un lado y por otro lado, si siente que esta es la última elección del peronismo como lo concebimos hasta aquí, digamos, y que a partir de ahora nacerá otra cosa, digamos, diferente, pero que el peronismo, al igual que el radicalismo, se va a tener que reinventar como le pasó al radicalismo en el 2001. La lógica, digamos, clásica, obviamente está agotada. La partidocracia clásica de histórica está agotada. No creo que el peronismo esté agotado. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo reconfiguramos el peronismo para que pueda representar realmente a los sectores vulnerables de la sociedad, aquellos que necesitan un Estado presente, aquellos que, en definitiva, pueden encontrar en el peronismo una fuerza institucionalizada, democrática, republicana, que ese es el gran desafío que hoy exige la sociedad de cualquier movimiento político en el siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que entiende usted en el Frente Todos no hay. Por eso no terminó ahí. No, eso están las antípodas de lo que hoy demanda la sociedad en términos de eso. Por lo menos el peronismo siempre ha planteado dentro del régimen democrático una propuesta que tiene que ser superadora a la confrontación. Digamos, el problema del clasismo y el peronismo no tiene nada que ver con eso. A ver, ¿y de Cambiemos lo separa la economía o la dinámica de toma de decisiones o qué sé yo, lo obtuso de...? Ellos están en otro lado porque la idea del gobierno tiene que ver con cómo yo enfrío todo lo que puedo de la economía, cómo yo retiro al Estado todo lo que puedo a efectos de la clásica doctrina neoliberal. El problema es que eso ya se probó en otras veces en la Argentina y eso no funciona. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay un camino, el mundo entero salió adelante en un camino que no es la teoría del ajuste clásico ni el populismo irresponsable. Todos los países del mundo que crecen y crecieron pueden crecer con balanza comercial favorable, con equilibrio fiscal. No es incompatible el crecimiento con el equilibrio fiscal. ¿Cuál es el modelo de país que a usted le gusta? Esencialmente la Argentina que nosotros podemos construir, porque hacer copy-paste de otros países es difícil, pero veamos nuestra región, porque no vayamos a ver los países, la democracia de la Europa nórdica. Veamos Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia. Funcionan con distintos regímenes políticos, funcionan modelos económicos con inflación que no llegan al 3% anual, están abajo del 3% anual, se financian al 3%, 3 y pico, están en el mercado de capitales. Algunos tienen regímenes políticos socialistas como Bolivia, pero igualmente funciona la actividad económica. O sea, me parece que hay que mirar un poquito que todo está funcionando. El problema lo tenemos nosotros. Tuey, ¿qué le faltó a la tercera vía para que usted se decidiera a ser candidato a presidente? Usted termina acompañando a Roberto Lavagna, algunos entienden como un gesto hacia la apertura de esa tercera vía, luego de que Pichetto se había ido al Juntos por el Cambio y que también Sergio Massa estaba ya muy cerquita
del kirchnerismo, de su regreso al kirchnerismo. ¿Por qué usted no fue finalmente candidato a presidente cuando todo se parecía, un año atrás estábamos hablando de Urtubey seguramente candidato? Yo tenía toda la voluntad de serlo, pero ¿qué sentido tenía que yo sea candidato por un lado, expresando exactamente lo mismo que expresaba Roberto Lavagna por el otro? Es suma cero. Claro. Y yo solamente por una cuestión de egos no voy a discutir esas cosas. Me interesa mucho más que la Argentina se ponga en funcionamiento, me interesa mucho más que le ofrezcamos a la sociedad argentina una alternativa superadora a esta grieta, a ser candidato yo y a tener un cargo personal, me tiene sin cuidado eso, pero lo que para mí es más importante que los cargos es sostener coherencia y convicciones. Yo no soy de los que hace política mirando la encuesta de mañana a ver si tengo que decir que esto es azul o esto es amarillo. No, para mí esto es azul y chao. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Bueno, una pena. Pero creo que la sociedad necesita un poco de eso, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento que el presidente le ofrece ser su compañero de fórmula? Me imagino que, bueno, a muy pocos le dicen, podés ser mi compañero de fórmula, de una fórmula que realmente tiene chance desde el poder del Estado. ¿Cómo fue decirle que no? Obviamente que nunca es fácil, pero lo que pasa es que lo que uno tiene que pensar es, ¿para qué haces política? Si yo hago política para tener un cargo público, seguramente me equivoqué porque ahí era más competitivo que acá. Pero a mí no me interesa eso. Yo no estoy de acuerdo, digamos, hemos ayudado permanentemente, hemos dado gobernabilidad a la Argentina y a la administración de Macri, como también lo hice con la administración de Cristina Kirchner, porque son los presidentes electos por el pueblo argentino. Ahora bien, ¿eso significa que comparta con ellos? No. Yo creo que la Argentina requiere otra cosa distinta y la voy a sostener a capa y espada. ¿Y no iba a poder torcer desde una eventual vicepresidencia el rumbo equívoco en algunas políticas Pichetto, económicas? digamos. Claro, porque Pichetto plantea, bueno, desde la diversidad, lo mismo plantea Lustó, incorporándose a Juntos por el Cambio y dice, coincido con los valores y en todo caso las políticas económicas tal vez las puedo torcer. Hasta ahora no lo hicieron. Hasta ahora no lo hicieron. Es muy difícil que eso suceda porque claramente esa es la orientación del gobierno. Yo no tengo por qué calificar que está bien o mal lo que hace el gobierno. Yo creo que hay otra forma distinta de hacer las cosas. Yo no creo que el ajuste, que enfriar la economía, que achicar el tamaño de nuestro Producto Bruto sea la solución al problema de la economía. Todo lo contrario. Este es un modelo económico que está plantado sobre la especulación financiera, no sobre la actividad productiva. Y yo represento una provincia que vive de la producción. Yo represento una provincia, es inescindible mi origen respecto de cuál es el modelo político y económico que tengo. Hablemos de eso. ¿Qué sería de un Urtubey tomando decisiones? ¿Cuál es el país que usted imagina, digamos? Nosotros queremos, primero, tenemos una gran ventaja, porque más allá de, como digo, de egos, de personalismo, lo que sea, esto no lo arregla una persona, pero es cierto que nosotros tenemos al mejor candidato a presidente que hay en la Argentina, que es Roberto Lavagna, porque es el hombre que ya le demostró a la Argentina, desde su tarea de ministro de Economía, que podía domar esta economía argentina que parece indomable, en una crisis mucho peor y en un contexto no solo local, sino también internacional, más complicado. En esto, porque a veces se dicen cosas, hoy estábamos en Bahía con la Unión Industrial y hablamos de estas cosas, viste que a veces se dice, bueno, esa era otra época, era una época de soja 195, no la soja 360, o sea, era distinto. Ni tampoco a 600 de la 125, digamos. Así y todo, la cosa funcionó. La Argentina creció al 9%, con superávit de balanza comercial, con superávit fiscal. Sí, pero con una brutal devaluación previa, ¿no? No es menos Correcto, cierto, bueno, de 1 a 4 el dólar. Perdón, estamos saliendo de devaluaciones sostenidas. Nos sentemos a ver la Argentina en los últimos 3 años y midamos la devaluación. Bueno, la Argentina de Lavagna, ministro en 2005, era una Argentina del dólar a 3. Claro. 14 años después el dólar vale 45. Por eso, hablamos de devaluación o no hablamos de devaluación, pero al final del camino, ¿qué digo? La Argentina tiene que, 1, reactivar los sectores productivos, incentivar la generación de empleo registrado, hay que bajar los impuestos a lo que es generación de trabajo registrado. O sea, alguien que toma un empleado mañana. Que pague menos impuestos hoy un empleador para pagar 100 pesos al trabajador,
le cuesta 200 pesos, más de 200 pesos, 206 pesos es la cuenta. Bueno, eso es un absurdo porque estás castigando la generación de trabajo registrado. El sistema impositivo argentino castiga más, aparte, la generación de valor, o sea, el trabajo, la actividad productiva y comercial, que el patrimonio. Hoy en la Argentina es más negocio sacar la plata de la actividad productiva que dejarla produciendo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo quiero una Argentina con empresas solventes y que inviertan, no con empresas fundidas y empresarios ricos. ¿Qué es lo que pasa hoy en una Argentina en donde se privilegia el crecimiento patrimonial y no la inversión productiva? Yo usted le sacaría impuesto a la inversión. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer con la Baña, porque claramente la Argentina necesita ponerse en funcionamiento. No existe un país en el mundo que pueda sostenerse como está sosteniéndose la Argentina casi 8 años sin crecer. En estos 2 últimos años nos caímos como un piano, pero saca la caída. Llevamos 8 años entre recesión y caída. Es una barbaridad. Y si la respuesta a eso es seguir, Estados Unidos acaba de bajar las tasas, nosotros las subimos. O sea, todo al revés. Me parece que no estamos entendiendo nada, ¿no? Ortubey, respecto a la coyuntura en su provincia, todavía no ha tomado, entiendo, definiciones respecto a quién va a ungir como o a quién va a bendecir para su sucesión. ¿Cuándo va a ser esa definición? Tengo la suerte de que no estoy en un rol de bendecir a nadie, sino porque si yo estaría en rol de bendecir a nadie, no, pero ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Yo modifiqué el sistema político de Salta, fuimos al sistema de boleta única electrónica, fuimos a un sistema de financiamiento 100% público de campañas. He trabajado fuertemente, armamos el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, el Consejo Económico Social. Todo eso que hicimos, lo hicimos ¿para qué? Para despersonalizar el poder, para salir de obviamente, una tradición, historia, cultural de gran parte del norte argentino de un personalismo muy fuerte. No voy a terminar mi gestión diciendo mi sucesor es tal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Generando condiciones, reglas de juego. Nosotros el 6 de octubre vamos a tener una elección primaria en donde nuestro espacio político es Unión por Salta, en donde hay muchísimos partidos políticos. Los dirigentes que tengan voluntad van a competir desde ¿Y para eso hay que distintos resolverlo 30 días antes? Eso es el 6 de octubre, son las primarias, las generales son el 10 de Está bien, pero ¿cuándo se inscriben noviembre. las boletas para las primarias? ¿A comienzo de septiembre o el mes que viene? Ahora a mediados, fines de agosto. O sea, dentro de poco se van a presentar los candidatos. Seguramente, por la información que tengo de Salta, va a haber unas primarias en donde van a competir dirigentes que obviamente tienen toda la voluntad y el derecho de ser gobernadores. Y yo los voy a ayudar a todos. Primero, voy a trabajar para que nuestro espacio político obviamente garantice un rumbo, no un candidato. El candidato va a ser el que resuelva el pueblo de Salta. Yo no creo en eso. ¿Y su adversario en Salta quién es? ¿Gustavo Sáenz? Nosotros estamos trabajando fuertemente en una construcción provincial y local muy fuerte. O sea, la cuestión nacional, por un lado está el kirchnerismo, por otro lado está el macrismo, por otro lado estamos nosotros. En la provincia venimos trabajando junto con el intendente de la capital. Probablemente él sea uno de los candidatos que compita. Dentro de la PASO. Exactamente, puede ser que compita el actual vicegobernador de la provincia también, puede ser que compita el diputado Olmedo también. Hay muchos dirigentes Olmedo, que están con voluntad de competir y nosotros lo que hacemos es justamente generar el espacio, la fusión de todos los espacios políticos, no importa la pertenencia nacional. Está bien, pero ahí se convierte en casi un partido único, digamos, donde todos terminan dilucidando en una interna. Hay algunos que tienen una mirada distinta. Por ejemplo, el kirchnerismo en Salta tiene una clara posición refractaria a cualquier confluencia provincial. O sea, el kirchnerismo queda afuera. Aparentemente están en una posición irreductible en términos de... Salta tiene una tradición, una historia muy, muy rica, muy interesante. Nosotros somos muy celosos de nuestra territorialidad. Nosotros nunca nos dejamos imponer candidatos desde afuera. Hay fuerzas políticas, las fuerzas políticas nacionales van y quieren en muchos lugares instalar, decir, bueno, mi gobernador es tal, mi intendente es tal. Eso en Salta no va. Bueno, lamentablemente a veces el kirchnerismo quiere hacer esas cosas y por eso le va, a veces tiene problemas en la provincia. Repito, una cosa es la elección nacional, en donde los salteños van a elegir quién quiere que sea presidente. Otra cosa es la elección provincial,
en donde los salteños vamos a resolver y decir, mira, nosotros en Salta, lo nuestro lo discutimos de esta manera. ¿Y usted ya se enfocaría, una vez finalizado su mandato, si le toca ser vicepresidente, en la vicepresidencia y a nivel nacional? Y si no le toca ser vicepresidente, ¿usted va ya decididamente al rumbo nacional, en la reconstrucción del peronismo, si eventualmente no gobierna Alberto Fernández? Yo tengo agotada mi tarea institucional en la provincia, tengo una enorme vocación y voy a hacer todo lo humanamente posible por hacer que la Argentina sea un país federal para que el futuro gobernador de Salta sea mucho mejor gobernador que yo. ¿Por qué? Porque quiero que tenga todas las condiciones que yo no tuve y que no tuvieron los gobernadores hasta hoy. Una Argentina centralizada, una Argentina en donde yo la discusión del federalismo no la doy en términos de que le den más plata a un gobernador o un intendente. Yo quiero que le den competitividad a las economías regionales, yo quiero que se pueda producir, yo quiero que pueda haber más generación de empresas en nuestras provincias. A eso voy a ayudar desde la política nacional para que a mi provincia y para que todo el norte argentino pueda estar mejor, pero yo estoy fuera a partir del 10 de diciembre de las responsabilidades institucionales de Salta. Le puedo sacar algunas definiciones, pero ya no? en términos filosóficos, para comprender quién es Urtubey en el fondo. Imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción. ¿Sería una ley que usted impulsaría, votaría, etcétera? Definitivamente, eso es casi debiera ser una obviedad. ¿Extinción de dominio? Totalmente, totalmente. ¿Despenalización del aborto? Yo creo que la Argentina tiene que ir a una consulta popular vinculante. Lo que dice Lavagna. Lo venimos planteando juntos a los dos. La sociedad argentina debe resolverlo. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de lo que yo piense o no, por mi formación jurídica sé tomar la diferencia respecto de mi posición personal y el derecho positivo. Yo no puedo obligar a otro. Para mí el bien supremo de la organización de la sociedad es la libertad. ¿Quién soy yo para decirle y prohibirle a alguien lo que pueda hacer? Pero claramente normas de ese nivel de sensibilidad, y vendrán otras que se van a discutir en la Argentina sin lugar a dudas en el futuro, que requieren la participación ciudadana. Yo creo que nuestra democracia se tiene que ir mucho más a una democracia participativa, sin lugar a dudas. Despenalización del aborto. El otro gran tema que está pendiente es la baja de imputabilidad o un nuevo régimen penal juvenil para los Hay que generar un régimen de responsabilidad penal juvenil. Yo cuando fui legislador presenté proyectos en ese sentido, lamentablemente no prosperaron, porque hoy estamos en el peor de los mundos, porque con el cuento que no vamos a bajarla, pero tampoco lo podemos tratar como cosas, hay una gran nube en donde estamos en la peor desprotección de los adolescentes en conflicto con la ley penal y también, por cierto, en la de la sociedad, porque hay toda realmente una laguna en ese sentido. Hay que generar un marco de responsabilidad penal juvenil en donde los jóvenes en conflicto con la ley penal tengan no solo confinamiento, si es que tienen que estar, digamos, sin ejercicio de la libertad, sino también específicos, sino también procedimientos y procesos específicos diferentes a los de los adultos. ¿La decisión de Estado e Iglesia? Estamos en el año 2019. Eso se discutía hace 2 siglos en la Argentina. Yo creo que eso es... Obviamente que es un... Hay que hacerlo. Totalmente. Estamos en el siglo XXI. O sea, es una buena discusión decimonónica, pero ya en el siglo pasado eso se superó. Nosotros nos encanta discutir en la Argentina, pero eso ya está terminado. ¿Educación sexual? Es una obviedad. Digamos, nosotros no podemos hoy a los chicos, no solo en el siglo XXI, en todo tiempo, generarle una educación que sea hemisférica, o sea, que le demos solo una parte y no lo formemos integralmente para que los chicos se puedan resolver su vida. Digamos, son cosas que ya han superado tanto la lógica. Yo no entiendo que todavía haya algunos que planteen que el oscurantismo es una forma de avanzar como sociedad, ¿no? Antes de que Nacho le siga preguntando, me desvela dos preguntas. Digamos, el gobierno tomó la decisión de recomponer el Ministerio de Agroindustria, casi como gesto al campo de cara a la apertura que va a participar el presidente Macri con la gobernadora Vidal, según anticipaba Nacho, el sábado en la rural. Pero mantendrá como secretarías a la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, por caso. Y hoy Alberto incluso dijo, frente a científicos, que va a crear el Ministerio de la Ciencia, digamos, con lo que descuente o se ahorre de no pagar los intereses de las famosas LELIC,
redoblando la apuesta que lo ha centrado en la economía. Perdón. No, la verdad es que todo eso es tan berreta, toda esa discusión. Todo eso. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta es la siguiente. ¿Vamos a darle más interés a la agricultura? Que nos sentemos a discutir las retenciones. Nos sentemos a discutir las retenciones al valor agregado. Yo, como gobernador de Salta, quiero discutir las retenciones a la exportación de tabaco, por ejemplo. Porque nosotros tenemos 4 personas por hectárea trabajando en el tabaco. Los que toman las decisiones, los burócratas de acá de Buenos Aires, no tienen la menor idea. Vos para tener 4 personas trabajando en un cultivo extensivo, en un cultivo extensivo necesitas 20.000 hectáreas, ya lo haces por una persona, tenés 4. Le meten retenciones a lo que significa valor agregado. Y después se dice, es horrible la retención, pero te la ponen a la retención. O sea, discutamos cosas de verdad. El planteo de, con el interés de la LELIC hago esto, lo otro, un plan económico, lo que la Argentina tiene que hacer es empezar a desarmar LELIX, LEVAX, todo ese cuento irregular, que son mecanismos que se utilizan en muchos lugares del mundo como excepción por tiempo determinado y acá son permanentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es apuntar a desarmar eso, no decir con esos intereses voy a pagar esto o lo otro. Se necesita un programa económico en serio. Se necesita plantear, decir, a ver, ¿cómo voy a hacer para que crezca la economía argentina? No la chicana de decir, bajo con esto y te pago más jubilación o te hago un ministerio de ciencia. Es un chiste. Aparte, nos digamos la verdad, si el ministerio tiene rango de ministerio, tiene rango de secretaría, gastan la misma guita igual. Entonces, me parece que lo que hay que discutir es cosas profundas que hagan que el tipo del campo, no le berretiemos la discusión, veamos cómo hace para que su producción pueda tener valor agregado en origen, cómo resolvemos los problemas de logística en materia de transporte, de energía, de comunicaciones, de financiamiento, no discutir la cartelera del ministerio. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Aníbal Fernández sobre la gobernadora Vidal? ¿Qué le generaron? Y si cree, usted lo conoce hace muchos años, o le tocó convivir en el mismo espacio político con Aníbal Fernández, ¿lo hizo a propósito? Él es un provocador profesional. Logra esto, que todo el mundo discuta de alguien que ya no tenés por qué discutir, pero es una barbaridad, es un disparate, un mal gusto inadmisible frente a una sociedad que todavía tiene muchísimos problemas de violencia, de femicidio, que eso es una cosa incomprensible, incomprensible. Yo realmente, viste, cuando decís, bueno, viste cuando te pasás de rosca, de hacer una gambeta de más, bueno, pasa esto. 2 reformas se vienen, ayúdame Nacho, la laboral y la jubilatoria, por lo menos en la agenda del debate post-elecciones, casi sin duda, independientemente de quién sea el gobierno. ¿Hay que darlas o no? Yo creo que nunca hay que negarse a ningún debate, a ningún planteo de reforma. El tema es qué queremos hacer. ¿Por qué? La reforma laboral en la Argentina, sobre la base de pensar que si vos flexibilizás las distintas cuestiones para garantizar despidos más baratos, vas a generar más empleo, es una falacia. Las reformas se hacen en épocas de expansión y de crecimiento de la economía, no en épocas de retracción. Porque, primero, es muy difícil hacerla en otro marco. Segundo, ¿para qué es? ¿Para dejar más gente en la calle o para generar más empleo? ¿Quién va a generar más empleo en una Argentina que tiene retraído el consumo? O sea, en un país donde no hay inversiones, donde no hay consumo, ¿qué utilidad tiene? ¿A dónde encontrás margen para crecer en rentabilidad? Por eso digo, hay que dar los debates seguramente. Hay algunos institutos interesantes que hoy ya están funcionando, por ejemplo, el mecanismo de UOCRA para seguro de paro, o sea, de desempleo, perdón, bueno, ese tipo de cosas está bueno. Me parece que hay que innovar, no hay que asustarse en eso. En el tema previsional, a mí me gustaría un debate mucho más profundo. No es el debate de decir, a ver, con la plata que tengo, ¿cómo hago para pagarte menos? Sino es, ¿cómo sostengo y financio el sistema previsional? Yo pregunto solamente para tirar la pregunta de cosas que hay que discutir. La salud, la educación, la seguridad, la justicia, la defensa, la pagamos todos los argentinos, todos los argentinos. ¿A dónde nos compramos nosotros el dogma de fe indubitable que el sistema previsional solamente lo tienen que bancar los trabajadores registrados? Está bien, como no alcanzó, ya hay una parte, casi el 50%, que lo bancamos todos los argentinos. Pero la otra le pega fuerte al empleador y al trabajador, a una porción pequeña de los argentinos, para sostener todo el sistema previsional. ¿No es más razonable
que paguemos todos, pero que todos paguemos menos? Digamos, empecemos a discutir no solo cómo pago, sino cómo financio el sistema. Esto se está discutiendo en el mundo entero, porque el sistema previsional clásico está crujiendo en el mundo, sobre todo en Europa, que tiene un sistema de previsión muy fuerte. Bueno, creo que hay que mirar algunas cosas que se están haciendo que son buenas. Juan Manuel, gracias por este ratito. A ustedes, encantado de estar ¿Te acá. quedaste con qué? No, ¿le gustaría debatir con Cristina y con Pichetto? Estaría bueno, ¿no? Pero imagínate, no debatían cuando tenían que hacerlo legalmente, que van a debatir ahora. Estaría muy divertido. Para mí sería genial. Gracias. Ojalá se dé, por el bien de la democracia. Difícil. Chau, páselo bien. Muchísimas Hasta la próxima, gracias. muy gentil. Juan Manuel Urtubey, aquí con nosotros.